En busca del cliente ideal, la tarea más importante de las empresas, encontrar al cliente ideal. Soy Enrique Velázquez, gracias por acompañarme. El propósito de todas las empresas es conseguir el prospecto ideal para después convertirlo en un cliente cautivo. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es tener un cliente que lo esté recomprando. Pero para tener ese cliente que lo esté recomprando, necesitamos conseguir al cliente que nos compre por primera vez. Ese es el gran reto. Pero dime, tú como empresario, como dueño de la empresa o como responsable, como CEO de la empresa, dime, ¿te has preguntado cómo lo está haciendo tu empresa? Generalmente no nos preguntamos eso porque lo dejamos como una tarea propia del día a día y como una tarea de las áreas especializadas. Pero tú como cabeza de la empresa tienes que saber perfectamente qué se está buscando. Hoy vamos a platicar de eso. Mira, la realidad es que en casi todas las empresas lo que se hace es hacer la búsqueda de una base sólida. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es buscándolo bajo el esquema tradicional, buscándolo bajo lo que el producto tiene y no a veces sobre lo que el producto resuelve. Recordemos algo, los clientes compran por primera vez por percepción y se quedan por experiencia. Si partimos de ahí, la pregunta está en qué estás haciendo tú para motivar y para cambiar la percepción del cliente hacia lo que tú vendes. Esto, la verdad es que no se está haciendo del todo y no se está haciendo bien. Te voy a hacer una comparación. ¿Tú has hecho un check-up de tu empresa al menos una vez al año? Generalmente no. Mira, cuando nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos todos los años? Lo que hacemos todos los años es hacer un check-up para saber en qué condiciones estamos. Y con eso, tomar medidas, sentirnos bien, es decir, estar tranquilos. Y si algo está mal, empezar a actuar. Pero en las empresas no lo hacemos. En la empresa todo lo dejamos hacer revisiones por área, revisiones de números, y nada más nos quedamos en la parte del número. Cuánto vendí, cuánto es la meta, dónde estamos, qué tanto nos falta, hay que presionar más, hay que generar promociones, hay que hacer una cosa u otra, pero no hacemos un análisis integral de cómo estamos haciendo el proceso. Porque recuerda, la venta no es el proceso en el cual le entregas el producto y te pagan. La venta es un proceso desde la modificación de la percepción del mercado hasta la forma de atenderlo una vez que ya compró. O sea, hay muchas situaciones intermedias y muchos actores. Y muchas veces el problema que tenemos es que la venta se nos cae por los actores intermedios. Entonces tenemos que trabajar en eso y para eso tenemos que hacer un check-up de cómo estamos haciendo el proceso de buscar a nuestro cliente ideal y después cómo estamos haciendo el proceso de conversar con él para hacerlo un fan de nuestros productos. Mira, antes de avanzar, vamos a platicar de algo que yo le he llamado como la enfermedad silenciosa de las empresas. ¿Qué significa esto? Esto es a lo que yo llamo el desorden silencioso. ¿Qué es el desorden silencioso? Es algo que sucede en las empresas lentamente. Y vamos a platicar un poquito de él antes de entrar a nuestra búsqueda del cliente ideal. ¿Qué es el desorden silencioso? El desorden silencioso son en general los vicios que se van adquiriendo en la empresa a través del tiempo. ¿Por qué? Recordemos que la empresa está hecha por seres humanos. Los seres humanos tienen pasiones y también tienen estilos. Todo eso le va dando una personalidad a la empresa que parte desde ti como cabeza. Tú tienes un estilo, tienes una forma de pensar, tienes sentimientos y tú lo tratas de bajar. Pero abajo de ti hay otros mandos medios que tienen sus propios estilos. Y a veces lo que está pasando es que en esos mandos medios, o inclusive desde ti arriba, está habiendo ciertos vicios en la forma de supervisar, de alinear, de contratar inclusive a las personas para que funcionen. Hay otras ocasiones que ese desorden se está dando en la parte de abajo, que es donde las personas que operan ya las tareas tienen demasiado poder y se sienten con la suficiente autoridad para imponer condiciones. Esto tú no te das cuenta. Y eso está sucediendo y eso es lo que yo llamo el desorden silencioso. Ese es el vicio que se va creando y se va creando si fuera una humedad que va permeando en la empresa y cuando tú te das cuenta ya hay un problema mayor que es difícil tratar. ¿Cómo podemos atacar el desorden silencioso? Hay muchas formas. La primera, como te decía, hay que hacer un check-up de la empresa porque ahí te enteras cómo está. Pero hay otras formas y te voy a dar un tip muy sencillo.
Si tú caminas por la empresa, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si tú caminas por la empresa, todo mundo se calla, se pone a trabajar y no te das cuenta qué sucede. ¿Por qué? Porque tú eres la autoridad máxima y te tienen respeto, temor o simplemente quieren fingir. Eso sucede y sucede en todas las empresas y no vas a ser románticos pensando que en la mía no sucede, sucede en todas. ¿Qué sucede cuando quien camina por la empresa son personas cercanas a ti? Cuando son personas cercanas a ti que no tienen un poder específico, lo que sucede es que el resto de la empresa está relajada haciendo sus actividades. Esa tarea de pasearse por los pasillos te va a dar mucha información, porque te va a dar información de quién está tratando mal al cliente, quién está perdiendo el tiempo, quién está haciendo cosas tratando de salir adelante porque nadie lo ayuda, en donde hay conflictos. Esto no significa que lo que tú estás buscando es encontrar quiénes son para castigarlos. No, te estás dando cuenta de toda la situación que es ese ambiente laboral que permea en tu empresa y que genera también ese desorden silencioso. Pero eso no lo puedes hacer tú. Tú necesitas poder caminar la empresa sin que la camines tú. Esto siempre te dará inteligencia sobre lo que está sucediendo para tomar acciones de cambio. No es para regañar, no es para correr a nadie, sino simplemente te da focos rojos para decir, oye, si en tal área está sucediendo conflictos con el trato, es que está pasando algo, no necesariamente en esta área, sino atrás o adelante que está provocando que eso camine de esta manera. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso en eso y hacerlo, pero es una forma de atacar el desorden silencioso. ¿Dónde se origina el desorden silencioso? El desorden silencioso tiene dos partes. Tiene la parte de origen y tiene la parte de donde repercute. La parte de origen, aquí te enumero algunas, que son jefes que generan poder sobre otras áreas. ¿Qué significa? Sabemos que hay pugnas siempre entre jefes porque quieren crecer, porque quieren mayor hegemonía y generalmente hay jefes que son conflictivos y esos jefes provocan tensión en la empresa. Si sabemos bien que la competencia es buena, tampoco es bueno que esa competencia genere puntos de ruptura. Entonces hay que cuidar eso. Otros son asociados que tienen el poder de la información. Lo que yo te decía, hay mandos que no son mandos medios, sino son mandos inferiores que tienen ese respeto técnico porque manejan la información, que lo que hacen es tener tanto poder sobre la información que toman decisiones aún fuera de la compañía. ¿Qué significa eso? Que la compañía puede tener un lineamiento, una política, pero si esa persona no está de acuerdo o lo quiere ver desde su forma porque afecta a su trabajo, bloquea mucho. ¿Dónde podemos ver eso también? Eso lo podemos ver en situaciones en donde una persona, si tiene un proceso que se le complica algo porque no tiene el sistema adecuado, porque le tarda muchas horas, va a condicionar que todo se ajuste para que esta persona no sufra en su trabajo. Eso es una situación delicada porque la persona está protegiéndose, interrumpiendo el trabajo de otros o forzándolos a ser lentos. Ahí es por qué, porque no ha habido un análisis de qué está sucediendo en las áreas para optimizar, pero eso viene también desde el jefe. Otro es, no contaron con un sistema de entrenamiento para la venta. Esto es, yo he visto en casi todas las empresas. Simplemente contratamos vendedores y los mandamos a la venta porque tienen experiencias. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pasos para vender? Los pasos para vender son sencillos. Son conocer el producto, conocer cómo se usa, conocer cómo se presenta, conocer cómo se vende y después hacer la conversación con el público. Pero esos 4 puntos generalmente no se hacen. Se les da la ficha técnica y ve a vender. Entonces no se tiene un sistema de trabajo. El sistema de trabajo es el que nos dice los lineamientos de cómo tenemos que homogenizar todo. Ahora, hay otro punto. Reclutar para el jefe y no para la empresa. Y eso va de la mano con la falta de una buena inducción. Cuando recursos humanos, un área que tradicionalmente se está olvidando en las empresas y está dejando nada más como el área que se sirve para contratar personas o para hacer la fiesta de fin de año o para atender que los servicios generales estén correctos, estamos perdiendo un foco muy grande con ellos. ¿Por qué? Porque recursos humanos es el pegamento de la empresa. ¿Qué significa esto? Recursos humanos es el que tiene que reclutar personas alineadas a la empresa, no alineadas al jefe ni a la urgencia del jefe. Porque entonces tenemos que si tenemos un jefe extremadamente rigorista en el manejo de información, va a contratar personas de la misma manera que van a introducir el proceso porque él quiere tener todo el control y el poder. Si tenemos jefes que solamente son totalmente arte y totalmente pensar, va a contratar personas idénticas a ellos
que tampoco tienen el punto para ser disruptivos y entonces también quedamos ahí lagunas. ¿Por qué? Porque recursos humanos lo hemos dejado fuera. Necesitamos incorporar nuevamente recursos humanos como un factor muy importante en la empresa para que recursos humanos sepa qué hace la empresa. Recursos humanos deben saber cómo se ofrece el producto. Y yo en muchas pláticas, en muchos encuentros con empresas, me he dado cuenta que recursos humanos ni siquiera sabe qué se vende en la empresa. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque si no sé qué se vende, ¿cómo puedo contratar personas alineadas a la empresa? Entonces, eso hay que hacerlo. Y no es culpa de recursos humanos, es una culpa jerárquica en donde se le ha hecho un lado. Recursos humanos tiene que formar parte importante, así como lo tiene finanzas, sistemas, mercadotecnia, operaciones, ventas, hacia ese mismo nivel, con el mismo punto de opinión. Ahora, la inducción es fundamental. ¿Qué sucede con una mala inducción? Que nosotros traemos a un recurso nuevo a la empresa y lo que hacemos es inmediatamente entregárselo al jefe para que el jefe empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque ya debe trabajo. Significa que ya hay trabajo atrasado que tiene que resolver. Pero la persona ni siquiera está alineada en la empresa. Tenemos que tener un buen esquema de alineamiento que se puede llevar 1 o 2 días, preferir una semana, en donde la persona sepa realmente a qué se dedica la empresa para que sepa el impacto de todo lo que sucede. Pero lo estamos obviando. ¿Por qué? Porque urge vender, urge vender. ¿Y por qué urge vender? Porque nuestro sistema de trabajo no está bien hecho para vender y nuestra búsqueda de cliente ideal tampoco está bien hecho. Entonces estamos simplemente resolviendo. El desorden silencioso también nos lleva a otra situación. Nosotros queremos resolver antes de pensar. Pensamos en la solución antes de las herramientas. Grandes problemas. Ahora, ¿dónde repercute esto? Servicio al cliente, la empresa pierde alineación desde la dirección general porque todos los empleados empiezan a alinear a los jefes y no a la dirección general. Tenemos islas de poder, tenemos baja en la venta, tenemos descuentos para rescatar la venta, descuentos de pánico. Acuérdate, un descuento de pánico te provoca vender 2 veces para recuperar la utilidad. Y tenemos pérdida de la credibilidad en el público consumidor. Todo esto al final repercute también en tu salud, porque es muy importante eso. Tu salud también se ve porque la presión la tienes tú. Ahora, regresemos a la búsqueda de nuestro cliente ideal. ¿Cómo estamos haciendo hoy la búsqueda de nuestro cliente ideal? Mira, por la experiencia que tenemos, lo que hemos visto es que se está haciendo en 3 acciones. Se busca una empresa de marketing externa o la propia interna para que busquen al cliente ideal con base en lo que le platicamos y suponemos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un análisis de nuestro cliente ideal. Simplemente volvemos a tomar las características de nuestro producto y con eso queremos salir. Ahora, peor, no involucramos a veces en la búsqueda de cliente ideal área de ventas, que es la que se enfrenta, ni tampoco al área jerárquica, que es la dirección general. ¿Para qué? Para entender qué es lo que estamos buscando. Si no se queda solamente en quien contrata al proveedor externo de marketing digital o al jefe de marketing digital para que desde su visión lo vea. Y si nos regresamos a que hay una mala alineación, ¿qué nos puede dar? Nos puede dar un perfil que puede ser bueno, pero está sesgado, no es completo lo que necesitamos. Ahora, otro punto que hacemos es buscar en ferias del ramo porque ahí llegan los que nos van a comprar y ahí nos quedamos. Sí, pero entre feria y feria, ¿qué hay? Luego yo tengo que tener la feria y tengo que buscar, buscar. También tenemos que entender que nuestro cliente ideal tiene que venir a nosotros. O sea, también tiene que haber un proceso de atracción donde venga, no solamente ir a buscar. Y la última es la tradicional, que es presionando al área de ventas para que el área de ventas crezca, crezca, crezca y nada más. Y siempre viendo de que no es suficiente lo que hace, no es suficiente lo que hace. Pero te has preguntado si lo que está haciendo ventas no está malamente influenciado por lo que la empresa está dejando de hacer, a no tener una decisión clara, a no tener claro un sistema de trabajo. Ahí estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy para la búsqueda de nuestro cliente ideal? ¿En dónde falla lo anterior? Lo anterior falla en algo simple. Lo seguimos haciendo con las formas tradicionales y cuando estamos en problemas, si sabemos que eso falló, seguimos repitiendo lo que falló creyendo que un día va a funcionar. No, hay que pensar diferente y hay que regresar a las bases de cuando construiste tu negocio o cuando te lo entregaron. Te entregaron un negocio para que, si tú eres un CEO que estás contratado, te entregaron el negocio para crecerlo. Tu primera tarea, ¿cuál es? Es entender la empresa para potencializarla. ¿A través de qué? De tu amplia experiencia y tus éxitos. Si tú eres el dueño, tienes que regresar a tu idea de cómo habías visualizado tu empresa y encontrar cómo vas a estar caminando. Pero si seguimos haciendo lo mismo, los resultados no van a ser los mismos, se van a empezar a deteriorar. Para cambiar debemos hacer un check-up.
Tal cual, como se escuchó, un check-up de nuestra empresa de cómo lo estamos haciendo. Y eso lo tenemos que salir antes de salir a prospectar. Tengo que regresarme y hacer esa revisión de cómo estoy haciendo hoy las cosas, modificarla, enriquecerla y volver a salir a prospectar. Dejando en el camino que se siga prospectando en lo que hago ese cambio, que no se lleva mucho tiempo, en lo que hago ese cambio, que se siga haciendo el trabajo como normalmente lo hemos haciendo para que la empresa siga funcionando. Pero estamos haciendo eso a la par. Es decir, yo estoy trabajando aquí con mi modelo tradicional y de este lado estoy en forma paralela creando el nuevo modelo. ¿Para qué? Para que cuando esté el nuevo modelo, sustituirlo y así crecer buscando a mi cliente ideal. ¿Cuáles son las acciones previas para tener a mi cliente ideal antes de salir a prospectar? Y insisto mucho en antes de salir a prospectar. ¿Por qué razón? Porque como les decía hace un momento, nosotros queremos resolver antes de tener las herramientas. No, yo tengo que tener las herramientas, aprenderlas a usar y salir a resolver. Entonces vamos a ver qué tengo que hacer antes de salir a prospectar. Y aquí hay un listado que está muy interesante sobre lo que tenemos que hacer. Tengo que determinar mi mensaje, es decir, ¿qué realmente estoy vendiendo? ¿Te has preguntado alguna vez qué realmente vende tu empresa? Porque tu empresa no vende solamente productos o servicios, vende lo que el mundo hace con ese producto y servicio es muy diferente. Entonces, a veces nos quedamos en las características técnicas del producto o que nosotros decimos que resuelve, pero no nos hemos preguntado para qué realmente lo usa el público. Y te vas a dar cuenta que el público a veces usa tu producto en áreas que tú no pensabas que eran tuyas. Y también hay nichos de mercado que no sabían que eras tuyo porque tienen un beneficio adicional, pero es porque no estás analizando tu producto desde el punto de vista del uso, lo estás analizando desde el punto de vista técnico. Entonces hay que regresar a para qué me sirve. Y siempre pregúntate esto, ¿para qué sirve lo que yo estoy dando? Y tienes que abrirte a todas las posibilidades de para qué puede servir. Construir a mi cliente ideal. Construir a mi cliente ideal tienes que ver el tipo de cliente por nicho y por personalidad. Saber qué busca y qué le resuelves tú. ¿Cómo vas a atacar esto? Partiendo de qué resuelve mi producto y después entrando al público para saber con eso cómo empiezo a separar dónde están mis nichos. A veces creemos que conocemos nuestro nicho, realmente no lo conocemos, porque a veces nos quedamos en el nicho obvio y no nos damos cuenta de que hay nichos secundarios que son importantes. Hasta que no lo analizamos no nos damos cuenta, pero para analizarlo lo primero que tú tienes que responderte es ¿para qué sirve tu producto? Y no técnico, sino emocionalmente. Construir, ¿cómo le hablo? Eso es importante. Ya sé cuál es mi nicho de producto, de mercado, ya sé qué hace mi producto, qué resuelve. Ahora, ¿cómo se lo platico al mundo? Y te recordarás que hace un momento, hacia atrás, yo te hablaba de usar el producto, entender el producto, saber presentarlo, saber explicarlo, saber venderlo. Todo eso es simplemente cómo le hablo. Porque yo puedo ser excelente para presentar el producto, pero no para venderlo. Yo puedo ser excelente para venderlo, ¿por qué? Porque me compran, porque puedo tener a Ángel para venderlo. Pero si me piden la parte técnica, a veces no la controlo del todo. Entonces necesitamos conocer el producto bien para poderlo ofrecer y saber a dónde va a llegar. Por eso necesitamos construir el cómo le hablo. Todo esto es un modelo de escuela que a tu área de venta le vas a enseñar para que venda. Pero además, todo esto es un modelo que le vas a enseñar al público para que te busque. Porque también nosotros entrenamos al público para que nos compren. Si yo le sé hablar, el público va a venir. Si yo nada más mando a alguien que persigue y persiga la venta, la va a conseguir, pero con un estrés muy alto y poca venta. Tengo que también construir por dónde le hablo, es decir, por qué canales voy a llegar a él y por dónde le voy a hablar. Ya tengo un mensaje, ya tengo cómo le tengo que hablar, ahora tengo que ajustar a los canales donde le voy a hablar. Tengo que también construir qué va a pasar cuando me contesta. Porque sí, ya cuando me contesta, ¿qué va a suceder? Ah, eso es de servicio al cliente, o eso es área de telemarketing, eso es área de call center, o eso es área de problemas de ventas. Sí, pero tienes que saber cómo contestar. Porque una situación es que yo te converse y te interese, y otra es que me preguntes para que yo te venda. Entonces también tengo que saber cómo te voy a atender para generar esa venta. Después, tengo que construir las formas de presentar. Yo tengo varias formas, presencial, digital y en video. Tengo que tener todas esas. Algo muy triste que yo he visto es que las personas creen que saben vender perfectamente y cuando yo estoy en un encuentro con ellos y estoy platicando y estoy en el área, en el proceso de generación de toda esta información,
Le pido a las personas que generan la venta, ya sea una expo o de manera presencial, que se sienten frente de mí, frente a toda la audiencia que tenemos del grupo trabajando y me venda el producto. Normalmente empiezan con que, mira, vamos a suponer, no, no, eso está mal, no vamos a suponer, vamos a replicar una acción. Igual en una expo, me empiezan a decir, mira, supongamos que aquí está no, vamos a replicarlo. ¿Qué sucede? Que te das cuenta que no saben hacerlo. Simplemente llegaron al evento para ofrecer el producto con las herramientas que siempre han tenido, pero nunca hacen un proceso de cómo hacer el seguimiento. Cuando tú haces un proceso de plática, empiezas a generar una escuela y si después lo replicas, empiezas a ayudar. Muchas veces también la expo es grande, mándate apoyo, mándate al servicio al cliente que entiende el producto. Si el servicio al cliente entiende el producto, pero no lo entiende para hacer un proceso de cierre, no lo o de seguimiento, no lo entiende para presentar. Entonces los mandas a una tarea que no hay que hacer. Como pueden, lo logran y salen. ¿Por qué? Porque tienen entusiasmo, pero no lo hacen bien. Tienes que crear una escuela de cómo presentar el producto. Si les fastidia hacer esa acción a la persona que tiene que hacer esa actividad, va a tener que sobrevivir con ellos, porque nada más lo va a hacer una semana, en lo que aprende después ya lo va a hacer por siempre. Pero esa semana, que también es una semana de inducción a lo que quiero, no se está dando. Ahora, creo que tengo que crear un método de atención al prospecto conforme a la nueva forma de atraerlo. Estas son acciones previas que tienes que hacer antes de salir a prospectar. Y de aquí sale tu cliente ideal. Ya que tienes tu cliente ideal, ahora hay que ir a buscarlo. Y probablemente te estás preguntando, con todo eso que escuchamos, es todo lo que me dice esta persona está orientado a que tengo que hacer muchas cosas. ¿Y por dónde lo hago? ¿Dónde inicio? ¿O qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Es primero dar el paso de decir lo tengo que hacer porque esto va a modificar mi negocio. Utiliza mi metodología. Mi metodología se llama Habla con tu empresa. ¿Por qué? Porque es lo que hace. Te permite a ti como directivo, como responsable, como dueño, volver a hablar con tu empresa, volver a encontrar ese diálogo y esa comunicación. ¿Para qué? Para retomar el proceso y salir a la calle a la búsqueda de todos esos prospectos. Mi metodología tiene dos partes. La primera es que en 7 horas obtenemos en conjunto tú y yo y tu equipo más cercano, obtenemos el diagnóstico de qué está sucediendo y obtenemos cómo vamos a cambiar para que después en 21 días hagamos el cambio. ¿Para qué? Para que en el día 22 estés saliendo a la calle con la nueva forma de atraer. El proceso de la metodología Habla con tu empresa está hecho en dos fases. La fase 1 que es de 7 horas y la fase 2 que es de 21 días. La fase 1 de 7 horas está distribuida en 3 acciones. Determinar. En determinar vamos a saber cómo estamos haciendo hoy las cosas, con qué material, con qué equipo, con qué forma, con qué tiempos. Vamos a detectar por qué lo que hacemos, por qué lo hacemos de esa manera y qué tenemos que empezar a modificar, porque muchas veces te vas a dar cuenta que lo hacemos de esa manera porque hay algo que nos está estorbando y no está pudiendo generar el cambio. Un ejemplo, un proceso administrativo que hace muy lento la toma de información y eso hace que se retrase la venta. Esa es una situación. No tiene nadie la culpa, simplemente nadie ha depurado el proceso y entonces descubrimos que el proceso nos está entorpeciendo, generamos el cambio y empezamos a modificarlo. Como eso puede haber muchos. La tercera es actuar. Con todo lo que hemos descubierto en la parte 1 y la parte 2 de esta fase, creamos toda la estrategia de cambio, todas las necesidades de cambio y el plan de trabajo. A la vez generamos metas que vamos a buscar y tomamos a los responsables y al líder del seguimiento de esto. Eso se hace en 7 horas, prácticamente en un día lo tenemos. A partir del siguiente día empiezan nuestros 21 días y nuestros 21 días son prácticamente por semana. La semana 1 vamos a construir todo el modelo de cambio en función a lo que obtuvimos en las 7 horas. En la semana 2 y 3 vamos a construir los materiales y procesos de entrenamiento que se tengan que cambiar. Esto puede ser más rápido, sí, va a depender del nivel que encontremos en tu empresa. Pero vamos a crear esta semana 2 y 3, vamos a construir todo ese nuevo material, esa nueva forma de pensar y esa nueva forma de comunicarnos para salir a la calle y además la vamos a entrenar, que eso es fundamental. La vamos a entrenar para salir. ¿Para qué? Para que la semana 4, que ya es el día 22, salgamos con el nuevo modelo de atracción de prospectos.
¿Para qué? Para que este nuevo modelo nos atraiga prospectos y empecemos a ser los fanáticos de nosotros y que continúen con nosotros. También en este modelo nos permite hacer algo, nos va a permitir encontrar dónde podemos lograr que nuestros clientes de recompra se conviertan en más grandes en la recompra, se conviertan en inclusive personas que lo recomiendan y también se conviertan en fanáticos. Esto nos sirve. Y esto lo podemos hacer en este proceso de 2 fases, fase 1 a 7 horas, prácticamente el día lo tenemos, y en la fase 2 que son 21 días, en 23 días en 22 días tú estás listo para salir. Esto te va a permitir tener una buena manera de reacercarte al público, de reposicionar y de reimpulsar tu negocio. Tú ya tienes todo, tienes al factor humano, un factor humano bien hecho, tienes tu liderazgo que es fundamental y que le vas a sumar ahora una nueva alineación de negocio. ¿Para qué? Para realinear todo y seguir hacia donde quieres, que es incrementar lo que hoy ya tienes. ¿Cómo trabajamos? Bueno, el proceso de trabajo es, en estas dos gráficas está. El trabajo de hoy, ¿cuál es? El trabajo de hoy es 5 pasos. El primero es el diagnóstico. Eso lo hacemos durante los 21 días. Diagnóstico, acciones a generar. Generar el proceso de prospectando. ¿Por qué? Porque en esos 21 días vamos a empezar a hacer los primeros muestras de cómo vamos a prospectar. Después del cuarto punto lo pongo en rojo porque ya es el proceso de prospectar. Es cuando estamos ya con el prospecto, platicando con él. Y en el proceso de los 21 días estamos ya haciendo un piloto de cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí ya estamos haciendo ese contacto para en el punto 5 conversar con todas las herramientas y llegar al punto en que nos diga sí, que nos considere. Recuerda, para nosotros poder avanzar necesitamos tropezar con el cliente o con el prospecto, que nos escuche, que nos tome en cuenta y quiera probar nuestros productos o servicios. Esto es un cliente nuevo que siempre va por percepción. Una vez que tenemos estos 21 días en estos 5 pasos, vas a pasar ya en una forma interna a un trabajo continuo que es hacer esto en un ciclo. ¿Qué va a ser? De lo que salió de nuestro proceso de 21 días, vamos a tener que hacer cierto mantenimiento para depurarlo. Y es normal. ¿Por qué? Porque encontramos situaciones que no teníamos previstas, porque encontramos cosas nuevas y entonces tenemos un proceso de mantenimiento. El mantenimiento nos va a permitir que regresar a la parte de prospectando para tocar al prospecto y después de tocar al prospecto, conversar con él. ¿Para qué? Para que cierre. Y volvemos a aprender. Entonces, este proceso, este círculo que lo vamos a estar trabajando de manera continua, nos va a permitir siempre tener nuestro proceso en óptimas condiciones. Pero todo parte del trabajo de hoy. ¿El trabajo de hoy cuál es? El trabajo de hoy es hacer estos 21 días de trabajo, más lo que yo llamo semana cero, que es el diagnóstico de 7 horas. Y con eso vas a estar dando un cambio radical a la forma en que hoy estás operando. Búscame, soy Manrique Velázquez, habla con tu empresa, inicia un cambio hoy.